Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, quería hablarles un poco de algunos errores que cometí y algunos pequeños consejos que tengo para darles en lo que he aprendido en este mundo de cómo estudiar programación. Sé que puede ser un camino difícil para algunos y fácil para otros, pero en general me llegan muchas dudas porque tampoco es un mundo fácil de iniciarse. Así que quería comentarles un poco de mi experiencia. Bueno, yo asistí al instituto a estudiar específicamente programación, pero aún así me atrevería a decir que en cuestión de programación lo que aprendí fue un 99% autodidacta, porque claro, el instituto te guía, pero es una guía demasiado leve. Entonces tenía que llegar a mi casa y estudiar y crear muchos proyectos y finalmente hacer la tarea que era como la del final del semestre, que era la más compleja y donde más requería ayuda de personas que ya habían estudiado, porque los trabajos solían ser muchísimo más de lo que el instituto nos daba. Entonces ya va a ser un poco frustrante y tener esa presión de que tienes que entregar un trabajo, pero quizás ni siquiera aprendiste bien cómo lo lograste. Por eso quería comentarles un poco de mi experiencia para que sepan que no están solos. Bueno, la verdad es que en el instituto veíamos simultáneamente HTML y CSS, que son lenguajes, y por otro lado estábamos viendo un lenguaje de programación. Entonces estábamos aprendiendo qué era un objeto, qué significa protect, qué significa public, qué significa static, etc. Entonces era un poco, digamos, pesado. Yo creo que si me hubiera concentrado en un mes en un ramo y un mes en el otro hubiera avanzado mucho más rápido. Pero bueno, el caso es que tenía muchos trabajos, entonces tenía que estudiar día a día. Y aunque fuera media hora, la verdad es que esa media hora hacía mucha diferencia. Cometí algunos errores. Por ejemplo, no me daba confianza sacar el celular y no sabía cómo llevarlo el código, así que lo que hice fue una vez tenía listo algunos ejemplos, algunos ejercicios donde yo podía aprender a basarme cómo era la sintaxis y algunas sentencias, etcétera. Lo imprimí y lo fui leyendo en un papel y lo leí 2 veces seguidas, o sea, en 2 días seguidos para un examen que tenía. Y después llegué a una clase y un alumno de un curso avanzado me dijo: no lo hagas así, no lo mires en papel. Entonces, y tenía razón, porque la verdad es que no me estaba funcionando. Me sirvió mucho más pues esa media hora en realidad usarla para estar conmigo y sacar la media hora que me demoraba en metro en mi casa y estudiarlo directamente desde el computador, mirando ejemplos, mirando cómo funciona, mirando qué pasa si no hago esto, qué pasa si le añado esto. Si tengo una duda, fácilmente la puedo buscar en internet. Entonces, no cometan ese error. Sé que a veces nos confundimos un poco de cómo estudiar esta carrera, porque, por ejemplo, medicina, ellos tienen sus apuntes y al final van a la práctica y pues aplican lo aprendido en personas. O, por ejemplo, marketing también, ellos aprenden, les apuntes. Tienen muchos libros, muchos cuadernos y nosotros casi no. Nosotros somos muy prácticos. Hay cosas que se tienen que aprender así, como por ejemplo, digamos un poco lo que es la toma de requerimientos, porque es un poco más, es más un diagrama de caso de uso, un diagrama de secuencia, etc. Entonces, en ese caso puede que sí, pero todo lo que trata de la programación directamente, no. Entonces, como les iba comentando, veía 2 ramos simultáneos y lo primero que aprendí fueron esas 2 cosas: páginas web y Java. Páginas web fue mucho más así a mi lado, mucho más que Java. Aprendí yo sola y eso hizo que no me informara bien y cometiera algunos errores. Por ejemplo, no sabía utilizar display, no sabía utilizar position. Y esos 2 hacían que algunos trabajos que tenía en mente fueran una tortura y me demoraba horas y horas en poner un cuadrado al lado del otro en horizontal o centrado de uno debajo del otro. Eso para mí era puro margin, puro padding. No sé cómo es que lo hacía. Entonces eso fue un error muy grande, tener una guía
de lo que deberías de aprender a estudiar para que, digamos, no pierdas tanto tiempo en intentar posicionar algo si no sabes cómo display o position, etc. Pero bueno, el caso es que con la prueba y error aprendí, me di cuenta que algo aquí no estaba funcionando, después me di cuenta que hablaban sobre display flex, display grid y empecé a estudiarlo y me facilitó mucho la vida. Entonces, eso por un lado, y luego estaba por el lado de Java, que bueno, ahí fue un poco complejo. Creo que aprendí más Java fuera del semestre que dentro del semestre, porque claro, dentro del semestre tenía mucha presión de los trabajos, entonces tenía compañeros que eran de cursos más avanzados y ellos me iban ayudando. Así al final de año, al final del semestre, tuve que entregar un trabajo con interfaz y etcétera, y aún no había tocado la interfaz de Java. Entonces ellos me ayudaron prácticamente mucho, pero luego de eso obviamente me propuse a yo misma hacerlo, a crear proyectos y avanzar en ese lenguaje. Entonces creo que al final aprendí más fuera del semestre que dentro del semestre. Después de esto, claro, avancé también en páginas web como lo era JavaScript, PHP, y todo esto lo fui aprendiendo yo misma, porque poco a poco fui viendo cómo era mi forma de estudio, cómo era mi forma de aprender esto que es la programación, y ya bueno, estos sí fueron 100% autodidactas y aún sigo aprendiendo cosas nuevas, en especial de JavaScript. Y eso por un lado. Luego vino el lenguaje de C#, pero como ya tenía las bases de Java que yo había aprendido, la verdad es que C# se me hizo muchísimo más fácil. Son las mismas ideas, objetos, etcétera. Lo hicimos en Visual Studio y pues bueno, claro, me tuvieron que enseñar a cómo manejar la interfaz y que cómo crear acá, pero la verdad es que no fue la gran cosa. Después de haber aprendido un lenguaje de programación, es muy sencillo aprender uno muy similar. Por ejemplo, Java y C# se parecen mucho, entonces eso hace que sea más sencillo pues aprender estos lenguajes que se parecen. La verdad es que también deberíamos de aprender un poco de la teoría, en plan análisis de requerimientos, metodologías ágiles. Y bueno, entonces después aprendí lo que es base de datos, ¿no? La verdad es que base de datos sí lo aprendí mucho en el instituto. Lo enseñaron harto, hicimos hartos ejercicios y nos explicaban muy bien. Obviamente también tuve que buscar por mi parte algunas cosas. Digamos que de pronto el profesor avanzaba y yo no entendía, entonces tenía que practicarlo día a día, muchos ejercicios, muchos proyectos. Digamos que los primeros proyectos puede que te salgan, pero no de la mejor forma, no con buenas prácticas, pero no importa, estás aprendiendo. Luego te vas a dar cuenta que no son buenas prácticas y lo vas a ir cambiando poco a poco, porque quizás que llegar de acá a acá de una quizás puede ser un poco complejo y puede llegar a ser frustrante. Entonces no hay que idealizarnos, o sea, no porque tú veas a ese programador o programadora que sigues en YouTube y lo hacen súper genial, lo hacen con cosas que tú jamás habías visto, pues tú estás mal porque no lo estás haciendo así. No, simplemente estás en un camino donde es un poco complejo medio entenderse, ¿no? Cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y cómo se debería hacer. Pero una vez tú ya vas cogiendo el ritmo más o menos de cómo es, qué es lo que deberías ir aprendiendo paso a paso. Y al final vas a llegar a ese proyecto que nunca imaginaste que ibas a poder lograr. La verdad es que aún sigo aprendiendo muchas cosas. Ahora quiero aprender Python y quiero mejorar en mi JavaScript aprendiendo Node.js, aprendiendo sobre web design, no sé, un poco del diseño, de cómo se ve, aprendiendo sobre aplicativos web, aplicaciones móviles. Así que es un camino que no se va a terminar muy pronto, en especial si te gustan muchas áreas, porque digamos hay personas que se enfocan en web y ahí se quedan en web, aprenden súper bien todo lo de la web. Pero quizás hay otros que nos gustan la web, que un poco la inteligencia artificial, que las aplicaciones móviles. Entonces vamos como tanteando, ¿no? A ver si realmente nos gusta, y si nos gusta lo aprendemos también. Entonces, no se desmotiven, sigan aprendiendo, busquen guías de rutas de aprendizaje. Entonces, guíense en ellos, pero tampoco se sobreexijan por no ser como ellos, recuerden. Yo creo que todo tiene que tener un balance, porque yo al principio, como último error que cometía, era pasar horas y horas y horas
y horas sentada en el computador el primer año, y el segundo año fue todo un desastre porque empezó la pandemia y ya las horas que pasaba en el computador me estaban causando era ansiedad. Así que lo mejor es tener un balance, cuidarse, obviamente, tomar agüita, comer bien, comer saludable, tener sus tiempos de ejercicio, sus tiempos de hacer otras cosas, otros hobbies. Aunque yo sé que es divertido ver que te están saliendo las cosas, o que quizás quieres solucionar ese pequeño error y te puede tardar 1 o 2 horas cuando recién estás empezando para solucionar un error. Y antes que se me olvide, como último consejo y muy importante que me lo enseñó alguien, es que a veces toca dejar el error de un lado para enfocarse en lo que es el tema de aprender. Si tú estás viendo un problema que no te está dando solución y que llevas incluso 1 o 2 días, 3 días y aún nada, pues yo creo que ese tiempo mejor lo hubieras dedicado en aprender un poco y así solucionarlo más rápido. Si aprendes y dices, oh mira, este era el error que tenía y era súper fácil de arreglar, solo que tenía que dar ese paso de aprender cosas nuevas. Entonces ese es como mi último consejo. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden comentarme si quieren ver algún tipo de video en mi canal, y recuerden que esta comunidad es para que crezcamos juntos y nos apoyemos y nos entendamos, porque gran mayoría recién son estudiantes o personas que están interesadas, que aún están en el colegio, que quizá ya tienen un trabajo y recién están aprendiendo en este mundo, personas que ya llevan 5 años programando, no lo sé. Entonces hay que apoyarnos para ir subiendo todos a esta carrera. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok y canal de YouTube. Eso es todo. Nos vemos.